El ejército israelí informó hoy de la muerte de 8 soldados en combates cuerpo a cuerpo con milicianos del movimiento chiita Hezbollah en el sur del Líbano. Son las primeras bajas desde que sus tropas entraran en territorio libanés en la madrugada del martes. Según la prensa israelí, al menos 5 soldados resultaron heridos. La milicia islamista confirmó por primera vez estar combatiendo contra el ejército israelí en territorio libanés. Israel afirmó estar desplegando infantería regular y unidades blindadas. Además, volvió a bombardear el sur de Líbano y la capital Beirut para detener los ataques transfronterizos. Hezbollah reivindicó el lanzamiento de misiles contra la ciudad de Haifa en el norte de Israel. Bueno, por primera vez Hezbollah reconoce combates directos con las fuerzas de defensa de Israel en el sur del Líbano. Queremos ampliar la perspectiva y lo hacemos con mi colega, el periodista Joan Cabasés en Beirut. Joan, saludos. ¿Y qué otros detalles se conocen de los combates donde han muerto, decíamos, soldados israelíes y cuál es la situación en general? Buenas noches. Sí, como decís, es el primer día de combates en Líbano, cuerpo a cuerpo, entre Israel y Líbano, y se ha saldado, al menos por ahora, con bajas significativas del lado israelí, que confirma de momento a esta hora 8 soldados fallecidos. Estos soldados eran fuerzas de élite, pero eran también muy jóvenes. Todos ellos tenían entre 21 y 23 años de edad. Al parecer, estas muertes se han dado en situaciones de combate distintas y, según reportes israelíes, en algunas de estas situaciones Hezbollah habría abierto fuego contra las tropas israelíes mientras estaban tratando de evacuar soldados heridos o muertos. De hecho, esta mañana testimonios en el sur del Líbano han informado de que había helicópteros como los que vemos ahora en imágenes que estaban viajando de regreso a Israel en lo que parecía un viaje de evacuación también de soldados heridos o muertos. Israel, por su parte, informa de 20 miembros de Hezbollah eliminados en estos combates, pero es un dato que no podemos confirmar. Lo ocurrido hoy, por supuesto, abre un interrogante para las fuerzas israelíes, que son claramente superiores en cuanto a los combates aéreos, en cuanto a las fuerzas aéreas, pero esto puede ser muy distinto a nivel terrestre. De hecho, vemos en las últimas horas cómo los miembros de Hezbollah se muestran muy confiados de sus posibilidades en esta batalla sobre el terreno. Y Joan, una pregunta existencial, ¿por qué se ha llegado a este punto? Y te lo pregunto incluso más allá de la escalada desde la masacre de Hamás del 7 de octubre. ¿Qué pasó con esa resolución de la ONU tras la guerra en 2006, donde no solo se llamaba al desarme de Hezbollah, sino también al resguardo de esa llamada línea azul por parte de las llamadas fuerzas provisionales de la ONU? Sí, el año 2006 hubo otra guerra entre Hezbollah e Israel. Fue una guerra de poco más de 30 días y al término de esta guerra el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas votó la resolución 1701 que trataba de traer la paz y de contener las tensiones en esta frontera entre Israel y Líbano. La idea de esta resolución era la retirada de Israel de territorio libanés y la prohibición de fuerzas armadas en esta parte del Líbano que no fueran el ejército regular del país, de Líbano, o que no fueran los cascos azules de las Naciones Unidas. De hecho, esta resolución también dotaba de más efectivos para este contingente de las Naciones Unidas que también trata de contener las tensiones en esta frontera. Pero casi 2 décadas después, la realidad es que esta resolución no ha contentado a nadie. Es decir, los israelíes están frustrados porque ven evidente que Hezbollah continúa armado en esta parte del sur del Líbano, en incumplimiento claro de esta resolución, y los libaneses están también frustrados porque perciben que en momentos de ofensivas israelíes como la que estamos viendo estos días, perciben una cierta dejación de funciones por todo aquello relativo a las Naciones Unidas, incluyendo estos mismos cascos azules, con lo cual vemos como la buena intención de esta resolución, insisto, casi 2 décadas después, sigue sin acontentar a ninguna de las dos partes y sigue sin frenar estas tensiones bélicas. Joan Cabasés, muchas gracias por tu análisis en Beirut.